está? Bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde un lugar muy especial. Estamos aquí en lo alto de la Huaca Huantille, en Magdalena del Mar. Y esta noche vamos a hablar de ciencia aquí en Casa Tomada porque nuestro invitado es uno de los científicos más importantes de nuestro país. Vamos a estar con Ronald Woodman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Casa Tomada. Transmitimos desde una locación realmente privilegiada, con unas magníficas vistas a Magdalena del Mar. Estamos en la Huaca Huantille y mi invitado de esta noche es uno de los científicos más destacados de nuestro país. Estoy con Ronald Woodman. Bienvenido, Ronald, un gusto. El gusto es mío. Un placer. Antes piurano que científico, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Tú naciste en Piura exactamente en dónde? En la ciudad de Piura. En la misma ciudad de Piura. Sí. Pero no estudiaste en Piura, o estudiaste en Piura y también estudiaste en Sullana, ¿no? En Sullana principalmente, por lo menos 6 o 7 años de toda la primaria y luego el cuarto año y medio. ¿En la escuela pública? No, en Sullana Maristas. En Sullana Maristas y Piura en la escuela pública. En San Miguel de Piura, Ajá. ¿no? En el Colegio San Miguel. Y tuve también en Santa Rosa Chosica. Ajá. ¿No? 2 Santa Rosas y una pública. Ahora, la escuela pública, ¿cómo la recuerdas tú? ¿La recuerdas bien, como la imagen que tenemos actualmente de la escuela pública que podría mejorar mucho o como una escuela pública de buen nivel? Mira, es más barata, era más barata que la privada. Al costado estaba el Colegio Salesianos. Mis padres podían haberme mandado al Salesianos. Sí se supone que lo privado es mejor, pero me mandaron al San Miguel de Piura porque era un mejor colegio, ¿no? Ajá. Y lo era, ¿no? ¿Por qué? Y ojalá que, digamos, se recupere lo que se podía hacer en ese tiempo y que ahora está prohibido. El que me enseñaba botánica era un ingeniero agrónomo, el que me enseñaba química era un farmacéutico, el que me enseñaba religión era un cura, el que me enseñaba matemáticas era un ingeniero civil. Ajá. O sea, eran expertos en los temas, ¿no? Ninguno había ido a una normal, a una escuela ¿no? Que es la exigencia hoy en día. Ajá. ¿no? Y con esas exigencias están perdiendo, digamos, una capacidad. Los grandes maestros que les gusta enseñar. Uno de ellos era Guillermo Gulman, ¿no? Sí. Que fue senador por Piura. Bueno, tenía uno de los estudios más famosos de abogacía ahí en Piura y era senador, pero le gustaba enseñar y me alegro que le gustara enseñar porque efectivamente era un tipo entretenido. Uno empezaba a hablar, no dejaba de hablar y todo el mundo callado todo el tiempo escuchando, ¿no? O sea que tú tienes un buen recuerdo de esa escuela pública. Así es. Eras hijo de un hacendado, ¿verdad? Una persona que tenía una hacienda. Tu padre era una... Viene del abuelo en sí, ¿no? El abuelo vino como contador, creo, a trabajar en la Duncan Fox. Puso una fábrica de hielo, puso una fábrica de velas. En ese tiempo no había luz eléctrica, no sé si las velas importaban o qué, pero él puso una fábrica de velas. Supongo que hizo suficiente fortuna como para comprar tierras. Ajá. Y terminó como un terrateniente, se puede decir. ¿Y te acuerdas de tu abuelo? ¿Te acuerdas de este sí. emprendedor? Es la palabra que usaríamos ahora, ¿no? Así es. Sí. ¿Cómo era él? Bueno, conocerlo, acordarme de él como para describir su carácter y todo, no tengo, digamos, en sí los recuerdos porque estaba yo tal vez demasiado joven o ha transcurrido mucho tiempo. Tenía un acento inglés, no obstante que había estado en Perú más tiempo que había estado en Inglaterra, porque él viene de 20 años y, sí. Bueno, y yo lo he conocido cuando tenía 60 y tantos, o sea,
40 años en el Perú, 50 años en el, 40 años en el Perú y 20 en Inglaterra y no aprendió el castellano bien, ¿no? Es uno de los detalles que me recuerdo. Él era inglés, lo has Sí. contado, ¿no? ¿Y en tu casa tu educación fue muy inglesa? No, mis padres sí recibieron educación inglesa, mi padre, Uh-huh. y no me he equivocado, padres, porque mi madre también es hijo de ingleses, Uh-huh. de un empleado de Duncan Fox también. Ambos abuelos se casaron con damas piuranas y se quedaron acá en el Ajá. Perú. Mi padre lo mandaron a Inglaterra a estudiar, creo que estuvo ahí 4 años o algo así. Algunas cosas que tiene el tomar té a las 4 de la tarde ¿Se hacía en tu casa? Se hacía en mi casa, digamos, ¿no? Y una costumbre impuesta por el abuelo, supongo, Claro. y muy inglesa, ¿no? La hora del té. ¿Y se hablaba inglés en tu casa? No, en mi casa, mi abuelo sí les hablaba en inglés a sus hijos, que lo aprendieron tarde, Uh-huh. ¿no? Cuando fueron a Inglaterra. Uno generalmente coge el idioma de la mamá, a menos de que el padre se haya preocupado mucho de, Ya. ¿no? Sí, bueno. Ahora, ¿creciste en una hacienda de algodón? No. Estuve algunos años. El Papayo se llamaba la hacienda. El Papayo. Sí, que queda a unos 20 kilómetros de Piura. Tengo fotos que tendría, pues ahí el Papayo tendría yo 6 años o algo así. Ajá. Pero ya para los 10 años estábamos viviendo en la ciudad. Y ya mi padre iba y venía, digamos que no estaba muy lejos. ¿Y cómo era la hacienda? Yo lo que recuerdo en sí era que venían las pañadoras que le llamaban, ¿no? Que Sí. en tiempo de cosecha pañaban el algodón, lo llevaban a un patio en la casa, todo el patio estaba lleno de pañadoras y con su algodón y escogían el escoger, le llamaban el sacarle Sí. las motas manchadas. Es un talento muy especial, ¿no? Hay que ser muy, muy delicado para hacerlo, ¿no? Hay que tener mucho talento. Lo que tenían que hacer era sacar las motas manchadas, Sí. porque los insectos o los que tenían cierta plaga le cambiaban el color al algodón, ¿no? Uh-huh. Entonces eso le disminuía el precio del algodón. Y al final del día, ¿no? Pesaban lo que habían recogido y la paga era por el peso. Por el peso que habían escogido. Y es cierto, de eso sí lo recuerdo y lo he experimentado, ¿no? ¿y cómo era esa vida en la hacienda? Esa vida dentro, digamos, de las faenas del campo. Mi padre, como ya que estoy hablando de las pañadoras, en una ocasión, no creo que lo hicimos mucho, ¿no? Nos mandó a pañar algodón también, ¿no? ¿Pañaste algodón? Y después nos pagó de acuerdo al peso de lo que habíamos hecho, ¿no? O sea, es un recuerdo que tengo. ¿Y qué tal te fue? ¿Qué tal pañaste? No recuerdo cuánto pesó ni cuánto me dieron. Pero sí recuerdo yo y mis hermanas y hermanos nos fuimos al campo a pañar, ¿no? ¿Y es cierto que cuando te preguntaron por tu primera vocación dijiste que querías ser papa? Ya, pero ahí se han equivocado porque me lo han puesto tarde en mi vida, ¿no? Ajá. Es algo que mi madre me contaba como una gracia, que cuando yo estaba chico me preguntaron qué cosa quería hacer y Uh-huh. dije que quería ser papa. Entonces ella contaba esa historia, por eso la he vuelto a contar. ¿Y por qué querías ser papa? ¿No te acuerdas? No. Y lo menciono porque me pregunté cómo si has llegado a ser científico. Entonces empiezo por decir, de chico quería ser papa. Ajá. Y he pasado, digamos, por muchos, que te diré, muchos planes de vida de qué cosa quería ser, ¿no? Ajá. Marino, ingeniero mecánico, ¿no? Ingeniero electricista, y bueno, terminé en los últimos años mi profesión, se puede decir, ha sido de físico, ¿no? El físico, sí. Fue muy importante el colegio y en concreto un momento del colegio, ¿no? Cuando obtuviste tu primer 20 en matemáticas. Ah, bueno, sí, eso lo cuento porque efectivamente
Yo no era mal alumno, pero tampoco era de los primeros de la clase, que habré estado pues en el tercio superior, ¿no? Sí. Si trato de definirme ahora. Pero en matemáticas sí fui bueno. Y hasta cierto punto definió el resto de mi vida, el ser ingeniero y haber podido entrar a la Universidad de Ingeniería de primera. Y seguramente que lo has leído. La razón que estuve bien en matemáticas S20 es que mi padre, cuando iba a entrar al segundo año de media, me pregunté qué cosa van a ver en matemáticas en segundo de media. Y entonces le dije álgebra. Y me dice, ahí tengo el libro de álgebra que tenía yo cuando estuve en Inglaterra. Se fue a buscarlo y me lo dio, ¿no? Léalo, a lo mejor te va a servir. Ajá. Entonces, hojeé el libro y efectivamente pude leer las 20 primeras páginas, no obstante que estaba en inglés, que eran las clases iniciales en sí del álgebra. Y cuando empiezan las clases, el primer paso en sí era sobre cosas que yo ya había leído, o sea que tenía una base, start, como lo dicen en inglés. Y me saqué 20. Ajá. No me había sacado 20, nunca te había sacado 20. Me gustó, entonces ya, bueno, O sea, ¿tú crees que fue algo importante para tu autoestima? Debe ser, mira que te lo estoy contando, o sea, que debe haber sido importante, ¿no? Y por eso seguiste, digamos, en ese camino de las ciencias, de las matemáticas, quizá. Bueno, de la ingeniería. Cuando salí de la universidad, hasta cierto punto pues uno tenía que decidir si te ibas por humanidades, por las letras o por las ciencias. Las ciencias, la ingeniería, más que ciencias, ¿no? Y si eras bueno en matemáticas, no solamente tú te aconsejaban, tú debes debes estudiar ingeniería, ¿no? Ajá. Y eso es lo que hice y ingresé de primera a la universidad, a la Escuela de Ingenieros, porque matemáticas era importante dentro de las notas, ¿no? Ajá, a la uni. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Casa Tomada y cuando regresemos vamos a hablar de tus años de formación, porque te formaste entre los Estados Unidos y el Perú, ¿no? Y ahí encontraste algunas sorpresas, sobre todo cuando volviste al Perú, ¿no? Siempre te sentiste una persona sobrecalificada. Vamos a hablar de eso y de otras cosas a la vuelta con Ronald Woodman aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Ronald Woodman. Estamos en la Huaca Huantille, un lugar espectacular en Magdalena del Mar. Ronald, estábamos hablando de tus primeros años en el colegio, en Piura, ¿verdad? Tu formación estudiantil y también hablamos un poco de la hacienda. Pero, digamos, la definición de una vocación o la confirmación de una vocación siempre se da en la universidad y tu caso no fue la excepción, ¿no? Tú ingresaste a la uni y comenzaste a estudiar ingeniería en la uni. Y luego viajaste a Harvard, donde obtuviste una maestría en física aplicada. Y un poco más específico, más cercano a la ingeniería, porque eso era mi fuerte, se puede decir. La maestría fue en control automático. ¿Qué es el control automático? Bueno, en tu casa, bueno, acá no hay calefacción ni hay aire acondicionado, digamos, automático, pero en una casa en Estados Unidos, si hace mucho frío, pues se prende el calentador y si la calienta mucho se apaga, ¿no? Eso es un ejemplo sencillo de un control, pero en una industria, si es que te diré, ¿qué podría poner como ejemplo?
algo, un producto químico, cualquier cosa, pues, ¿no? Que tiene que mezclarse a una cierta temperatura, entonces hay un sistema que... mejor, perdón. Las herramientas hoy en día, los tornos, antiguamente tenías un tornero, Sí. ¿no? Si tenía que hacer una pieza, pues avanzaba la cuchilla con una manizuelita y ella a mano moldeaba. Hoy en día simplemente le dices a la máquina, le hablas en su idioma, le dices, quiero que me hagas un alfil para ajedrez, ¿no? Y lo vas a hacer en esta forma, ¿no? Lo programas, lo prendes y hay una computadora, se puede decir, como inteligente que reemplaza al operador, pero es la que controla lo que tiene que hacer. Y tú te especializaste en ese campo del control automático, y cuando volviste al Perú, ¿encontraste dónde ejercer lo que habías estudiado? Efectivamente, regresé y no encontraba trabajo no podía hacer uso del conocimiento que yo tenía, porque a nadie le interesaba, no había industria, y menos para algo un poco sofisticado. Y no fue la primera vez que me pasa eso, entonces decidí, porque yo me había graduado como ingeniero mecánico electricista, regresar a lo que yo había estado entrenado. Y había un amigo de mis padres que era el representante de la Westinghouse acá, y tenían un programa de entrenamiento en los productos de Westinghouse. Entonces eso estaba... ¿Que eran refrigeradoras? No, en la parte industrial. En la parte industrial. Transformadores, generadores de motores, generadores, no tanto los productos domésticos, sino la parte industrial. Y me pasé por un año las diferentes fábricas de Westinghouse, con la idea de que al regresar acá podía ser lo que ellos llamaban un application engineer, que es el ingeniero que conoce los productos desde el punto de vista técnico, no es el vendedor, sino el que sabe cómo funcionan las cosas. Regresé y pensé, ya que había sido la misma Westinghouse, que tendría pues un lugar, pero... Un lugar fijo. Estaba la venta estaba en manos de Vice, una compañía que existía antes y que ya no existe. Pero hablé con la gente que estaba a cargo de esto y no tenían necesidad de un application engineer. O sea, me entrené por gusto. ¿Por gusto? Sí, pues, en este caso tenía un mercado, un solo. Sí. Y no le interesó. ¿Y cómo te ganaste la vida entonces? Bueno, estoy pateando lata. Un amigo la vez pasada le pregunté lo mismo y me dijo, me estoy dedicando a la ingeniería metalúrgica, estoy pateando latas. Bueno, uno de no cuñado, sino casado con una prima mía, tenía una compañía de instalaciones eléctricas, y sabiendo que yo tenía entrenamiento y que no estaba haciendo nada, me dice, mira, a ver, está la estación de rastreo de Ancón, la NASA ha venido acá para instalar una estación de rastreo, y tienen sus propios generadores, pero se quieren colgar a la red, a la red eléctrica. ¿Por qué no vas y averiguas sus necesidades para hacerle la instalación? Entonces ahí me enteré de que estaban buscando técnicos para la estación, técnicos electrónicos. De Ancón, de la NASA. De la NASA. Yo era ingeniero, el trabajo era de técnico, pero de todas maneras era mejor que lo pagaban que tenía. Bien, seguramente. Sueldo americano, seguramente. Bien, no era tan americano como digamos. Entonces, ese fue mi contacto con NASA. Me gané una beca de ellos mismos para ir a trabajar al Goddard Space Flight Center, y ahí estuve un año y medio en la NASA en Estados Unidos. Ya habían comenzado a aparecer las... Bueno, lo que tengo que decir es que NASA me mandó a la Goddard Space Flight Center, y después, cuando ya terminé el año y medio, estuve acá un medio año y me volví a conseguir otra beca de NASA, esta vez para sacar un doctorado. En la Universidad de Harvard, donde había estado yo antes, ¿no?
y es ahí donde ya se puede decir que me dedico no tanto a la ingeniería, sino a la ciencia. A la ciencia. Las computadoras comenzaban a hacer su aparición en esa época, ¿no? Cuando yo regreso, espérate, sé que el radioobservatorio de Jicamarca trajo una de las primeras computadoras que yo conocí. Estamos hablando del año 1960. Y o sea, es en el observatorio de Jicamarca donde yo trabajo que tengo contacto con la primera computadora que hubiera acá. ¿Y cómo eran esas computadoras, las primeras con las que trabajaste? Esta se clasificaba como una mini computer, ¿no? Lo que hoy en día sería pues una laptop, una cosa de esas, en comparación con... ¿Pero qué tamaño tenía realmente? Era grande y tenía cosas interesantes técnicamente, pero no sé si vamos a aburrir al público. Pero las computadoras, uno, las de esa época las imagina dentro de un cuarto, ¿no? Ocupaban un cuarto entero. No, esta era una mini computadora, entonces ocupaba 2 racks, que le llaman, ¿no? 2 gabinetes en sí de este ancho y mi tamaño más o menos. Y algo interesante era la memoria, cómo memorizaba cosas. Tenía una línea, un acoustic delay line en inglés. Era una línea de mercurio larga, ¿no? Que daba vueltas y regresaba en sí mismo. Y por ahí se mandaban ondas de sonido que representaban los bits y los ceros. Sí. Y se propagaban estos como sonido a lo largo de esta línea y eventualmente salían por el otro lado. Pero cogías lo que salía del otro lado y lo volvías a meter en el sitio. Entonces se quedaba ahí la información que tú le habías puesto recirculando, ¿no? Ese es un tipo de memoria que ya no existe. Que ya no existe. Sí. Ahora, la ciencia, la tecnología, ha irrumpido en todas las casas, ¿no? Todos tenemos ahora computadoras, seguramente cualquier teléfono celular de la actualidad es mucho más potente que esa computadora, la primera que empleaste. ¿Qué sientes frente a esa evolución que ha sido tan vertiginosa en tan poco tiempo y de la que además tú has sido testigo? Así es. Mira, el otro día conversaba con un amigo y hacíamos una comparación. Yo le decía, hace unos años yo creí que mi padre había vivido una época muy especial, porque fue testigo de la luz eléctrica, del automóvil, del avión y de muchos descubrimientos en sí que no existían en el 1800. Pero comparando lo que él experimentó, ¿no? Versus los que nosotros, porque hablaba con un amigo, estábamos experimentando y creo que los hemos ganado, pues, ¿no? Aunque no es tan aparatoso en volumen, la sociedad de la información es abrumadora, ¿no? ¿Tú compararías a Steve Jobs con Thomas Alva Edison, como se hizo a la muerte de Jobs? No conozco la biografía de Jobs. Bueno, sé lo que hizo, pero y Edison también. Pero Edison, un solo invento, se puede decir, ¿no? Jobs es un sistema es mucho más complejo, digamos, que un alambrito de tungsteno que le pones voltaje y se pone incandescente. Yo diría que el avance tecnológico de Jobs es mucho mayor que el de... Ahora, pero la repercusión, digamos, económica es brutal también, sí. Claro. Otra cosa que ocurre y de la que se habla mucho es que la aparición de esta tecnología, sobre todo de la tecnología digital, en nuestras vidas y en nuestras casas, nos ha alejado a los seres humanos. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y te encuentras a una pareja, lo que se hacía antes era conversar, ahora todo el mundo está con los celulares. Están conversando a través de los celulares, un disparate. No, sí, me da una pena, digamos, en sí. Sobre todo es a las chicas, 14, 15 años.
como siempre ha existido, a veces forman parte, digamos, de una conversación con adultos, formaban parte de una conversación con adultos. Hoy en día, si hay una chica de 14, 15 años en un grupo de 5 personas adultas, no están tomando parte de la conversación. No, están chateando. Están chateando, ¿no? ¿Tú tienes nietos, Ronald? Sí, sí. Que son nativos digitales. Nativos digitales, bueno. Sí, que es la palabra que se usa ahora, ¿no? Tengo 12 nietos, o sea que están desde Es un amplio espectro. Sí, todos los y puedes hablar con ellos en el mismo idioma, es decir, parece que hay un cambio de lenguaje, ¿no? Entre la nueva generación, la que nace ya con esta gran revolución digital, y lo que somos analógicos, digamos. Bueno, estás hablando de conversación con ellos. La mayoría de mis nietos están en Estados Unidos, ¿no? Acá tengo una nieta de 20 años, ¿no? No converso mucho con ella, pero con algunos de los nietos que he tenido más contacto son aquellos con los que he hecho el mismo tipo de deporte, más bien. A través del deporte hemos tenido cosas en común. Y ahí hay tema de conversación y todo. Ahora, una cosa si no fuera por eso, sería difícil tal vez de que yo tenga un tema para entretener. Pero una cosa que parece increíble es también, no hay que remontarse muy atrás, hay que ir solo hasta los años 90. Conversar con alguien a larga distancia era carísimo. Y gritabas, porque había que gritar, no se escuchaba nada. ¿Cómo sabías que eran lejos? No se entendía nada, pero ahora no solo es gratuito, sino que además ves a la persona y puedes conversar con ella, ¿no? Es increíble, ¿no? Fenómenos como el Skype. Y las cosas que se veían en las tiras cómicas, ¿no? De Dick Tracy, por ejemplo, ¿no? El reloj y todo. Que no, ya están superadas. Superadas. Mira, un ejemplo en sí de cuán rápido progresa está el GPS. Hoy en día un celular tiene un GPS, que casi no afecta el precio del celular. Cuando recién salieron, que sería, pues, estoy hablando de los años 80 tal vez, costaba $15,000. Un GPS. $15,000. Y hoy en día, y era una caja de este tamaño, ¿no? Y hoy en día es una partecita, ¿no? del celular, del teléfono, que casi ni le afecta el precio y el costo. Increíble, ¿no? Y hay otra cosa ahí que es sorprendente, que es que como convivimos, es tan natural la tecnología ahora, ya no nos sorprende, es lo normal, ¿no? Antes parecía magia. Sí, pues, ¿qué cosa te puede sorprender ya? ¿No? Con todo lo que hemos visto, no sé. Vamos a hacer una pausa, Ronald, y vamos a seguir conversando de tu carrera, de tu formación como científico. Nos hemos quedado en el momento justamente en el que de ser un ingeniero pasas a llamarte a ti mismo científico, que es un momento fundamental y es el momento que me parece termina definiendo lo que ha sido tu gran contribución a la investigación científica en nuestro país. Hacemos una pausa aquí en Casa Tomada, regresamos con Ronald Woodman. Continuamos hablando de ciencia con Ronald Woodman aquí en la Huaca Huantille, en Magdalena del Mar. Ronald, nos has contado tu formación en los Estados Unidos, y nos has contado además que cada vuelta al Perú, luego de hacer doctorados y maestrías, fue una nueva frustración. ¿Sigue siendo frustrante ser un científico en el Perú? No, estuve frustrado, pero después he estado contento con lo que he hecho. Pero tuve suerte, ¿no? Mira, te mencionaba de que NASA me dio una beca para sacar mi doctorado. Y como había tenido la experiencia anterior de que me sobreentrenaba en algo, regresaba y no encontraba, digamos, un sitio donde podía aplicar los conocimientos que yo traía y que me daban valor, se puede decir. En esta ocasión, en paralelo con la beca, me enteré
que la National Bureau of Standards de los Estados Unidos estaba poniendo un radar gigantesco para estudiar el espacio exterior en la Tierra a 20 kilómetros de Lima. Entonces, en esta ocasión ya sabía yo dónde podía regresar. Y hice mi tesis y también me cuidé de tomar cursos en sí que estuvieran relacionados con mi futuro trabajo, que más o menos me lo podía imaginar. Y efectivamente, pues, después de sacar mi doctorado, vine a trabajar en el Radio Observatorio de Jicamarca con las justas, porque vine en el año 67 y en el año 69 fue el golpe de Velasco. El golpe de Velasco asustó a los americanos, no sé qué cosa dijo por televisión o por radio, que no garantizaba de su seguridad, y en menos de un mes todos los que estaban en el observatorio, habían 5 científicos, sí, 5 americanos. Americanos de renombre internacional, con sus familias, con sus hijos, y 2 ingenieros americanos también, eran 7 ellos, con su familia y todo. ¿Y se fueron? Y se fueron y le regalaron al Instituto Geofísico del Perú el Radio Observatorio de Jicamarca. Esto es en el año 69. ¿Cuánto costaría? El costo de reposición hoy en día, varias decenas de millones de dólares. ¿De dólares? Sí. ¿Y tú quedaste a cargo del instituto? Sí, pues, bueno, yo creo que si yo no hubiera estado ahí, no habría podido seguir funcionando. Un elefante blanco, porque claro, no había quien lo pudiera hacer funcionar. ¿Y tuviste que formar a otras personas para que trabajaran contigo? Los técnicos que estaban ahí eran peruanos, o sea, estaba estos 5 científicos y estos 2 ingenieros, pero habían trabajado con técnicos, más que nada peruanos, que cada uno de ellos sabía su parte, o sea que no había problema en ese sentido. ¿Y cómo se financió? ¿Cómo se financió? Al principio ese fue uno de los problemas, porque se fueron y no habían finanzas. Después teníamos suficiente. Lo que nos mantuvo vivo es las leyes laborales peruanas. Como los trabajadores eran peruanos y eran empleados del Instituto Geofísico del Perú, no se les podía despedir. O sea, el Estado estuvo obligado, se puede decir, a mantenerlos, a mantener al observatorio, sin que tuviera el instituto ninguna otra entrada que no fuera la del Tesoro. O sea, eso nos permitió seguir, pero sin operar, ¿no? Porque el radar tiene 6 megavatios de potencia, eso es un montón de potencia, y cada vez que sale al aire pues consume, y mucha no energía. había para eso. Sí. Pero no pasó mucho tiempo y ya tuvimos algo así, $60,000, una cifra así parecida, que nos permitieron operar, y poco a poco, ¿no? Que volvió a ser financiamiento americano después, ¿no? Sí. O sea, ¿y a qué se dedica específicamente Jicamarca? ¿El observatorio controla, digamos, el medio ambiente? No, está relacionado con las investigaciones espaciales. Se crea en el año 1960, un poco después de que sale el Sputnik 57. El americano, el Explorer, es en el año 58. Sí. El hombre por primera vez lanza un satélite al espacio y está haciendo mediciones de este espacio adyacente a la Tierra por primera vez, ¿no? Es como inventar un submarino y ir a 3,000 metros de profundidad y te vas a encontrar con peces y cosas que no sabías que existían. Claro, necesitas un radar para ver a tu alrededor, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, no, ya te saltaste, ¿no? Necesitabas mandar un satélite para hacer las mediciones y saber qué cosa había ahí arriba. Y un científico americano, el doctor Gordon, dijo: muchos de los parámetros que están midiendo los satélites allá arriba los podemos medir si es que construimos un radar gigantesco, suficientemente potente, de millones de vatios de potencia, con una antena gigantesca. Jicamarca tiene 300 metros por 300 metros, y desde tierra podemos hacer mediciones en forma remota de lo que está pasando en el espacio. ¿Por qué se escogió Jicamarca para hacer ahí el radar? La idea inicial
se limitaba a unos cuantos parámetros, la cantidad de electrones libres que habían en la ionosfera y qué temperatura tenía y qué tenían los iones. O sea, 3 parámetros es todo lo que se podía medir. Pero a alguien se le ocurrió de que se podía usar también como un espectrómetro de masa, saber cuál era la composición química de los iones que estaban ahí arriba. Pero para eso había que apuntar en dirección perpendicular. Bueno, olvídate de las condiciones, había que venir hacia el Perú. O sea, el Perú era el mejor clima, digamos, o tenía las mejores lugar, condiciones. Geométricamente, ¿no? Ajá, ya. Tenía que tener una cierta relación con el campo magnético. El campo magnético, todo el mundo sabe que apunta al norte, ¿no? Sí. En forma horizontal. Pero si te vas al polo norte, la aguja apunta para abajo. Claro. Y te alejas un poco hasta 45 grados. Y vienes al ecuador magnético, que pasa por Lima, y está horizontal. Entonces se vino a un sitio al ecuador magnético, donde el campo magnético es horizontal, y se pasaba al sur de Lima. Una ciudad suficientemente grande que para el apoyo logístico, sí. las Con familias aeropuerto, que venían, seguramente, aeropuerto, ¿no? las Claro. familias, los colegios y todo eso. Ahora, se ha hablado poco de la cercanía que tuvo la NASA con el Perú. ¿Ah? Tú eres, digamos, un testigo de lo que ha sido la vinculación entre la gran agencia aeroespacial de los Estados Unidos y nuestro país, ¿no? Tú eres una persona que ha contribuido... Tuvimos un tiempo, porque había una estación satelital acá, que dicho sea paso nos hemos saltado esa etapa de mi vida. Yo trabajé en Ancón, ¿no? 2 años, 3 años, o algo así. Ahí esa era una estación de NASA. Pero Jicamarca, si bien es investigación espacial, no era una estación financiada por NASA. Era financiada por esta otra organización que hoy en día se llama NOAA, National Oceanographic and Atmospheric Administration, la administración de océanos y atmósfera. NASA es de espacio, y esta era de océanos y atmósfera. Y hasta cierto punto donde empieza el espacio y donde termina la atmósfera es ahí donde está Jicamarca estudiando, ¿no? Y nos hemos saltado también una etapa que debe haber sido fascinante, que es la época en la que estudiaste en la NASA, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa? ¿Tú estudiaste con los científicos que...? No estudié, yo estuve trabajando ahí como... ¿Trabajaste con los científicos que lanzaban cohetes fuera del espacio, hacia el espacio? Yo trabajaba en el Goddard Space Flight Center. Ellos eran los que diseñaban y construyeron Ancón y diseñaron Ancón y lo mantenían. Y seguían innovando, digamos, y mejorando, porque, bueno, conforme progresa la electrónica tenía que estar cambiando el equipo. Y yo contribuí hasta cierto punto con este desarrollo de nuevas instrumentaciones. Y algo que me siento yo orgulloso es que en ese tiempo se iba a mandar al hombre al espacio por primera vez. Y había el problema de la reentrada de la cápsula que tenía al astronauta dentro, de la reentrada. Que se podía fundir por la atmósfera. Se podía fundir, sí, tenía que entrar muy bien a la atmósfera, porque si entraba muy rápido necesitaba una velocidad y un ángulo muy concreto, ¿no? Concreto. Sí. O se iba, daba bote y se iba al espacio y ya no lo veíamos más, o se metía muy abruptamente y se quemaba, ¿no? O sea que había que rastrearlo, saber exactamente dónde estaba para que poder controlar exactamente cómo iba a entrar. Entonces, y yo cuando estuve en NASA diseñé un nuevo sistema de rastreo para rastrear a Apolo. Y se construyó el prototipo y todo. Pero no lo usaron. No lo llegaron a usar. Prefirieron lo convencional con radares. ¿Y tú frecuentaste a estos astronautas de los años 60 en los Estados Unidos, los pioneros del espacio? No, si bien estaba en NASA, estaba en Goddard, que estaba relacionado con la telemetría, con el rastreo de los satélites, y en Texas, lo que hoy en día es el Hanson Center, ahí estaba, digamos, los cohetes en California. El lanzamiento, digamos, de los astronautas estaba en Texas. O sea, NASA estaba distribuida en Estados Unidos, y yo estuve en NASA
pero en contacto solamente con este aspecto de NASA que estaba relacionado con la telemetría y el rastreo. Pues yo estuve en el Museo de la NASA en Houston, ¿no? En Texas. Y cuando caminaba por ahí haciendo un reportaje, no podía dejar de pensar, y ahora que preparaba la entrevista, que eso para un científico debe ser como Disneylandia, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Quiero hacer una pausa, Ronald, y cuando regresemos quiero que reflexionemos juntos sobre la investigación científica en nuestro país, ¿no? Tú eres una de las voces más autorizadas sobre este terreno y quiero preguntarte si se investiga lo suficiente en nuestro país, si se piensa en las necesidades de nuestro país y en la investigación para solucionar esas necesidades, cómo estamos en el ámbito latinoamericano y en el ámbito mundial, y a ver qué piensas de nuestros políticos y su relación con la ciencia. Vamos a hablar de esas cosas a la vuelta aquí en Casa Tomada con Ronald Guzmán. Estamos de vuelta aquí con Ronald Guzmán en Casa Tomada. Quería preguntarte, Ronald, ¿qué te parece a ti lo que se ha hecho en investigación científica en nuestro país? ¿Se invierte lo suficiente? Una manera, digamos, en sí de medir suficiente o no suficiente, un índice en sí que te define lo que está haciendo un país es el porcentaje del Producto Bruto Interno que se gasta, se define. Hace unos años, 4, 5 años, 6 años, sabíamos una cifra, era 0.1% del Producto Bruto Interno. Esto comparación con países desarrollados que invierten el 3.0, 30 veces más de su Producto Bruto Interno, te olvidé decir. Que es 20, 100 veces más que el nuestro. Perú, sí. O sea, una fracción menor y de un ingreso mucho menor. Mucho menor. ¿No? O sea, esa era la situación hace unos 4 o 5 años. Está mejorando. Está mejorando. Pero todavía no estamos a nivel, digamos, de los chilenos. ¿Y es obligatoria la inversión estatal para la investigación científica? No obligatorio, pero sí es el comienzo. Uno no puede pensar de que la empresa privada súbitamente va a entrar. Si tienen necesidad, ya lo hubieran hecho. Sí. O sea, si no lo han hecho es porque no tienen necesidad, ¿no? Para los productos que ellos producen, ¿no? Y por supuesto, ¿qué producen? Son las cosas que el peruano tiene conocimiento para hacer un tejido, ¿no? Lo hacían los incas, bueno, ahora lo hacemos un poco mejor, ¿no? Pero no requiere de alta tecnología, ¿no? No hacemos aviones, no hacemos autos, no hacemos motocicletas, sí hacemos, creo, ¿no? ¿Hacemos motocicletas? Creo que sí, ¿no? Las mototaxis son hechos en Trujillo, creo. Pero el motor es probable que no se importe. Algún político dijo que la tecnología no había que producirla porque se podía importar. Sí, pero ¿qué resulta es importante? Pues mototaxis, punto. Si se puede importar, ¿por qué no se importa, digamos, no? Ajá. Definitivamente hemos progresado, pero todavía estamos lejos, no te digo de Estados Unidos o de Finlandia o de Sur Corea, de Chile, que estaba igual que nosotros de unos cuantos años. Y como consecuencia de eso vamos a ver un Chile que se va a desarrollar mucho más rápido que nosotros. Ajá. Y va a producir productos que van a decir, ¿cierto que los chilenos puedan hacer esto? ¿No? ¿Tan difícil? ¿Cómo así? ¿No? Nos va a sorprender, nos va a dejar así desconcertados. Sí. Ahora, de los casos de los que se habla como los casos emblemáticos de desarrollo científico son los países asiáticos, ¿no? Bueno, y que son ejemplo
de la importancia de la investigación y el desarrollo, y son un ejemplo de que fue el Estado. Sur Corea, por ejemplo, ¿no? Sur Corea, tengo entendido, en los años 50 tenía un Producto Bruto Interno similar al del Perú y un estándar de vida más o menos igual, éramos iguales de pobres, ¿no? Y mira dónde está ahora. ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué cosa tiene? ¿Acaso descubrieron oro en su territorio? No, simplemente se dieron cuenta que el producto más importante, digamos, que tiene un país es lo que puede hacer el cerebro, ¿no? Es el capital humano. El capital, ¿no?, humano. Y hoy en día está en manos de privados, buena parte, digamos, de la investigación. Pero al comienzo... Claro, las grandes empresas de Corea del Sur, ¿no? Empezaron fue el Estado. Con el Estado. ¿Brasil también es un buen ejemplo? Sí, tiene conciencia de la importancia de la ciencia y la tecnología y está progresando también y rápidamente. Son los que están después. Brasil, Chile, México, no sé, pero es probable que también lo esté haciendo, ¿no? ¿Es un problema que el Perú sea un país extractivo para el desarrollo de la investigación científica? No creo que sea un impedimento. Lo que pasa es que, bueno, estoy pensando en voz alta, pues si puedes comer, si la mayor parte de la gente puede comer simplemente extrayendo las riquezas, hay una cierta satisfacción y dice, ¿para qué más? Es ¿no? Suficiente. Suficiente. Ajá. Pero sabemos que no es suficiente, ¿no? Claro. Que podrían vivir, el estándar de vida del peruano a promedio podría ser mucho mejor que el que tenemos. Y todo es cuestión de ver cómo viven los que tienen un ingreso mayor, ¿no? Y a veces con ideas muy sencillas, ¿no? También se puede mejorar mucho la vida de las personas, pero hay que ponerse a pensar para encontrar las soluciones. ¿Y qué sectores económicos podrían mejorarse en nuestro país con la investigación científica adecuada? Hacer camisas tienes que vender muchas camisas para que haya un buen ingreso, pero si supiéramos hacer celulares, no necesitas vender tantos. Tantas camisas es el como caso de Finlandia, ¿no? Con Nokia. Y con Nokia es un buen ejemplo, digamos, ¿no? O sea, hay mayor valor agregado. Si produces algo que vale más, simplemente la entrada es mayor. Es mayor. ¿No? Ronald, quería preguntarte por un tema por el que tú luchaste mucho y creo que finalmente se consiguió, que es la red de sismógrafos en nuestro país, ¿no? Ya, es cierto. Es un caso interesante porque la historia estaba relacionada con una red de sismómetros que pudieran ubicar el epicentro de un evento relativamente mayor capaz de producir un tsunami. Porque si bien no podemos predecir la ocurrencia de un sismo, sí podemos predecir la ocurrencia de un tsunami, claro, con una cierta antelación, suficiente como para que unas puedas horas correr, como para huir, claro, ¿no? Si estuviéramos aquí en la playa, pues simplemente venimos acá y vemos el tsunami ahí abajo, y no pasa nada, ¿no? Entonces teníamos un proyecto de alrededor de 3 millones de soles, $1 millón, para que Perú tuviera una red capaz de predecir la ocurrencia de un tsunami. Y algo tan importante como ese y tan fácil de vender, no lo captaron los políticos. Hasta que vino el tsunami de Chile. Ya, claro. ¿No? Y lo curioso es que súbitamente un día lunes después del artículo del día domingo, sí, ¿no?, que estoy mencionando, me llama alguien de Economía y Finanzas y me dice, porque ahí estoy diciendo yo al público que tenemos ese sistema que haría tal cosa, ¿no?, que podía salvar miles de vidas, sí, ¿no?, pero que Economía y Finanzas no nos da el dinero. Entonces, el día siguiente me llama el ministro de Economía y Finanzas de ese entonces y me pregunta, ¿qué equipo? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué cosas están proponiendo? ¿No? Y a las 24 horas ya estaba aceptado, digamos, ¿no? Pero tomó la ocurrencia de
de un tsunami. Pero eso es un ejemplo que me permite hablar de un tema final que me parece importante, que es que entre nuestros políticos hay muchos abogados, economistas, ¿no? Pero hay muy pocos científicos, ¿no? Y no, científicos sería mucho pedir, ¿no? Sí. Pero ingenieros sí. Tengo entendido que la mayor parte, digamos, de los miembros de China tiene una especie de... es gobernada por un congreso de gente Sí. en sí, y casi todos ellos son ingenieros. Acá serían todos abogados. Todos serían abogados, y sí. no creo que... Y piensan como abogados o como economistas. no y creo toman que esas tendríamos el decisiones. progreso que está teniendo China, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, es un hecho, digamos, demasiados abogados tomando decisiones de políticas y que no ayuda a que el país se desarrolle industrialmente, porque no lo entienden, no es algo que ellos conocen. Claro. Son ignorantes de algo que tendrían que saber. O sea, nuestra lentitud en progresar es consecuencia de esta ignorancia, ¿no? Ujú, ujú. Y el caso de los sismógrafos o sismómetros al que te has referido es clarísimo, ¿no? Una medida muy concreta, muy barata, la verdad, que puede salvar miles de vidas en una emergencia como un terremoto y un tsunami, el tsunami que sigue el terremoto en un país como el Perú, que es un país sísmico, un país que corre gran riesgo y, digamos, la última generación lo ha vivido con el terremoto de Pisco, ¿verdad? Ronald, muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada, ha sido un gusto. Gracias a ti por invitarme, muy interesante. Un placer hablar de ciencia con Ronald Woodman aquí en Casa Tomada. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Permiso.